Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os traigo un tutorial en el que voy a resolver los ejercicios correspondientes al examen de la prueba de acceso de grado medio de 2019 de la Comunidad de las Islas Baleares. Lleva problemas de todo tipo, como de índice de variación, de fracciones, áreas, perímetros, problemas de ecuaciones, problemas de la vida diaria. Espero que os sirva de ayuda para vuestros estudios y si es así, por favor dejadme algún comentario. No me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlo. El primer ejercicio nos dice que un producto costaba sin IVA 34,52 euros y lo han rebajado un 12%. Luego han añadido el IVA a la cantidad rebajada. Y nos pregunta en el apartado A, si sabemos que el IVA es del 7%, ¿cuál es el precio final con IVA? Bien, entonces este producto ha sufrido dos variaciones de precio. Primero una rebaja del 12 y luego la subida del IVA correspondiente del 7. Es decir, cuando un producto cambie varias veces de precio, se le aplican varios porcentajes encadenados uno detrás de otro, lo ideal es trabajar con un concepto que ya os he explicado en otros tutoriales precisamente de esta comunidad, se llama el índice de variación. El índice de variación consiste básicamente en que al 100% del precio de un objeto se le suma o se le resta, dependiendo si es un recargo o es una rebaja, el porcentaje que haya variado. Y para pasarlo a tanto por uno, dividimos el resultado después por 100. Entonces, en este caso, el primer índice de variación, puesto que había una rebaja del 12%, pues sería 100 menos el 12% y todo entre 100. Como 100 menos 12 es 88, pues da 0,88. Esa sería la primera variación, en este caso el primer índice de variación que ha sufrido este precio del producto. Luego el siguiente es aumentar un 7% de IVA, con lo cual pues sería 100. Como en este caso es un incremento del 7, sería más el 7 y todo entre 100. Esto da pues 1,07. Ese sería el segundo índice de variación que ha experimentado el precio de este producto. Entonces, el índice de variación total siempre es el producto de todos los índices de variaciones parciales que haya experimentado. Aquí son 2, pero podría ser más. En este caso, como solo son 2, pues sería multiplicar 0,88 por 1,07, dando un índice de variación total del 0,9416. Como el índice de variación es inferior a 1, quiere decir esto que en conjunto, después de todas las bajadas y las subidas, va a valer menos de lo que valía al principio. Y para saber cuál es el precio final, se aplica esta otra fórmula que nos dice que el valor final es igual al valor inicial multiplicado por ese índice de variación total que haya experimentado. Con lo cual, el valor final sería igual a 34,52, que es el precio o valor inicial que tenía este producto, multiplicado por el índice de variación que ha experimentado en conjunto, el total, que es de 0,9416. Ese producto nos da un valor de 32,5. Si os dais cuenta, vale menos, casi un poquito más de 2 euros de rebaja respecto al valor que tenía antes. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado B, en el que nos dice: David regala los 2/3 de sus canicas a Pedro, los 3/4 de las que le quedan a Eva, y todavía le sobran 12 canicas. ¿Cuántas canicas tenía al principio? Vamos a llamar X, por ejemplo, al número de canicas que David tenía al principio, que al fin y al cabo es lo que pide el problema luego. Nos dice el problema, el enunciado, que regala 2/3 de sus canicas a Pedro. Entonces a Pedro le corresponden 2/3 de X. Lógicamente, si de cada 3 partes 2 se las ha regalado a Pedro, le quedarán de cada 3 partes una, es decir, le queda un tercio. Si de 3 partes 2 se las ha dado a Pedro, pues de esas 3, una es la que le queda. Y de ese un tercio que le queda, le regala 3/4 partes a Eva. Es decir, a Eva le da 3/4 de lo que le quedaba, que lo que le quedaba era un tercio de X.
Cuando es una fracción, para calcular el resultado, que sepáis que se multiplican ambas fracciones. Es decir, cuando tenemos que calcular una fracción, basta con multiplicar numerador por numerador, que daría 3, y 4 por 3 daría 12. Entonces 3 doceavos de x, que simplificado sería un cuarto de x, es la fracción de las canicas que tenía David al principio que le regala a Eva. Pues bien, después de regalarle 2/3 de las que tenía a Pedro, más un cuarto de las que tenía a Eva, aún le quedan 12. Entonces aquí lo voy a plantear como una ecuación, a ver si os parece bien y se entiende. Las canicas que le regala a Pedro más las canicas que le regala a Eva, o sea, 2/3 de las que tenía al principio más un cuarto de las que le quedaban respectivamente, más las 12 que le han sobrado a él. Todo ello debe ser igual a x, que era el número total de canicas que tenía al principio. Y haciendo esta ecuación tan sencilla de primer grado, pues averiguaremos el valor de x y si así averiguaremos las canicas que tenía al principio. Espero que se haya quedado clara la idea. Bien, esta ecuación se podría haber hecho con fracciones, pero yo he preferido hacerlo con esta ecuación porque he visto que era más sencillo de entender. Aquí hallamos el mínimo común múltiplo, que de 3 y de 4 obviamente es 12. 12 entre 3 daría 4, por 2x son 8x. 12 entre 4 a 3 por 1x daría más 3x. 12 entre 1 daría 12. 12 por 12 son más 144. Igual, y 12 entre 1 a 12, 12 por x son 12x. Digo entre 1 porque sabéis que cuando no hay denominadores como si hubiera 1, ¿no? Bien, ahora seguimos resolviendo esta ecuación. Las x las transponemos a la izquierda, los términos independientes a la derecha, y como siempre tenéis teniendo en cuenta que lo que cambia de lado cambia de signo. Por lo tanto, en el lado izquierdo nos va a quedar 8x más 3x, esas se quedan con el mismo signo que tienen porque no han cambiado, y este 12x, como sí que cambia, pues aquí era positivo, ahora será negativo, menos 12x. Y en el otro lado del igual queda el 144, que también, como ha sufrido un cambio de lado, pues también cambiaría de signo, menos 144. 8x más 3x son 11x, y 11 menos 12 son menos 1, menos x. No he puesto el 1 porque no es necesario. Igual a menos 144. Menos y menos más, x sería igual a 144, con lo cual David tenía al principio 144 canicas. Bien, espero que haya quedado claro este apartado B del ejercicio 1. Vamos con el 2. El ejercicio 2 nos dice: debemos repartir 300 euros entre 3 hermanos, de modo que el segundo reciba 16 euros más que el primero, y el tercero 28 más que el segundo. Y entonces lo que nos pregunta evidentemente es que planteemos una ecuación para resolver, de primer grado, para resolver este problema, y es muy sencillo. Vamos a poner a los 3 hermanos, primer hermano, segundo y tercer hermano. Y entonces aquí, bien, vamos a ver una cosa. Tal y como está el enunciado, nos dice al principio de modo que el segundo reciba 16 euros más que el primero. Conclusión: el primero es el que menos recibe, pues el primero vamos a ponerle x. El segundo, como recibe 16 euros más que el primero, pues serán x más 16. Y el tercero recibe 28 más que el segundo, pues entonces el tercero serán lo mismo que el segundo, x más 16, y encima más 28. Ya tenemos claro lo que le corresponde a cada uno, y también tenemos claro una cosa: entre los tres se tienen que repartir los 300 euros. Pues la ecuación es tan sencilla como poner los x euros que se lleva el primero, más x más 16 que se lleva el segundo, más x más 16 más 28 que se lleva el tercero, y todo ello debe ser igual a los 300 euros que hay para repartir entre todos. Esta sería la ecuación que habría que plantear para resolver el problema. Y ahora en el apartado B precisamente nos pide que lo resolvamos. Y para resolverlo ya sabéis que hay que primero transponer los términos, es decir, dejar las x a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Entonces sería x más x y más x. Y en el otro lado del igual pues quedaría el 300 tal y como está, y el 16 y el 28 que cambian de lado, pues los tres cambian de signo. Agrupando, esto da 3x, y aquí haciendo la operación de 300 menos 16 y menos 28 da un total de 240, con lo cual x es el cociente entre 240, y este 3 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo. Entonces esa división da 80, y x, ese es el valor que tiene, 80. Entonces x, como era el dinero que le corresponde al primero, lo ponemos aquí,
El segundo, como era x más 16, serían 80 más 16, que son 96. Y el tercero serían los 80 más 16 y más 28. Es decir, hacen un total de 124 euros. Pues ya tenemos el dinero que le corresponde a cada uno de los tres hermanos. Espero que haya quedado claro. Bien, pues vamos con el siguiente problema. Que nos dice el problema número 3. Que de esta pieza conocemos las siguientes medidas. Bueno, pues aquí tenemos un rombo y las medidas que nos da son su altura, que es de 16, y uno de sus lados, que son de 10 centímetros, puesto que como todos son iguales, pues todos serían de 10 centímetros. Bien, lo primero que nos pide en el apartado A es que calculemos el perímetro del objeto. Bueno, el perímetro es muy fácil, puesto que el perímetro de cualquier figura es la suma de todos los lados exteriores, y como os acabo de decir, mide uno de los lados 10, pero es que todos miden 10, por lo tanto el perímetro sería 4 veces, o sea, 10 más 10 más 10 más 10, o lo que es lo mismo, 4 por 10. 40 centímetros es el perímetro. Ya tenemos la primera parte resuelta, y en el apartado B nos pide que calculemos el área del objeto. Bien, el área de un rombo como este, acordaos que se calcula haciendo diagonal mayor, que sería esta distancia de aquí arriba hacia abajo, por diagonal menor, que sería la que va de lado a lado, y todo entre 2. Esta distancia la tenemos que mide 16, pero no tenemos la diagonal menor, que es este trocito de aquí, de lado a lado. Entonces pensemos que si todo esto es 16, de aquí hacia arriba serían 8. Y entonces aquí, si os dais cuenta, esta distancia, que es la que no sabemos, vamos a llamarle a esta distancia X, entre X, 8 y 10, entre los tres forman un triángulo rectángulo. Y que os he dicho muchas veces, que siempre que aparezca un triángulo rectángulo en un problema así de geometría, acordaros del mismo señor siempre, de uno muy famoso griego que se llama Pitágoras. ¿Qué nos diría aquí? Que la hipotenusa, que en este caso es este 10 al cuadrado, sería igual a uno de los catetos, que sería por ejemplo el 8 al cuadrado, más el otro cateto, que sería x al cuadrado. Esto da 100, es igual a 64 más x cuadrado. Este 64 pasa restando, quedaría 36, con lo cual si x cuadrado es igual a 36, para quitar el cuadrado, acordaos que se hace la raíz cuadrada, y la raíz de 36 da 6. Entonces ese 6 sería la mitad de la diagonal menor, la mitad de la D, con lo cual la D, que vale 2x, valdría el doble, pues sería igual a 12 centímetros de su longitud. Ya tenemos las dos diagonales, la mayor y la menor, con lo cual ya podemos calcular el área, que sería la operación siguiente: 16, que es la diagonal mayor, que es la que va de arriba abajo, por la diagonal menor, que acabamos de ver que es 12, y todo entre 2. Pues toda esa operación da 96 centímetros cuadrados. Espero que haya quedado claro. Vamos con el ejercicio siguiente. En el número 4 nos dice que Pedro va a trabajar 5 días a la semana y tiene que hacer 58 kilómetros cada día. Para recorrer los 58 kilómetros tarda 38 minutos. Los días que se detiene a repostar gasolina tarda 5 minutos y 40 segundos, más que los otros días. Por su parte, el consumo medio de su coche es de 7 litros cada 100 kilómetros y el coste actual de la gasolina es de 1,296 euros litro. Bueno, pues aquí tenemos un montón de información y nos piden en el apartado A, si se detiene a poner gasolina 2 días a la semana, ¿qué tiempo tarda en ir a trabajar cada semana? Y hay que escribir la respuesta en horas, minutos y segundos. Bueno, vamos a ir poco a poco, porque la información que hay en el enunciado es abundante y hay que ir poquito a poco para no liarse. Bueno, tenemos claro que trabaja 5 días a la semana y que cada día que va a trabajar y viene, pues tarda en total 38 minutos. Pues serían 38 minutos por los 5 días que trabaja. Eso da un total de 5 por 8, 40, y 5 por 3, 15 y 4, 19, total 190 minutos. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, entonces, 2 días a la semana se detiene a repostar gasolina y cada uno de esos días tarda 5 minutos con 40 segundos. Pues eso por 2 veces que para echar gasolina habría que hacer la siguiente operación. Vamos a hacerla poco a poco. Aquí sería 5 minutos 40 segundos, lógicamente multiplicado por las 2 veces que se para a repostar gasolina. Vamos a ir multiplicando primero los segundos por separado y luego los minutos en otro viaje. Entonces sería 2 por 0 es 0 y 2 por 4, 8, 80 segundos. Y aquí 2 por 5, 10 minutos. Lo he hecho por separado y aprovecho la ocasión para deciros que tengo un cursillo de cómo operar con
horas, minutos y segundos, o con grados, minutos y segundos, que es lo mismo, operaciones en forma sexagesimal, os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis que practicar con esto, porque no lo llevéis muy bien. Lleva todas las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, como aquí, la división, lleva problemas de tiempo, está bastante bien, no es porque la haya hecho yo, soy bastante poco modesto, pero bueno, en fin, por aquí os dejaré ahora el enlace por si queréis echarle un vistazo. Bueno, bromas aparte, entonces aquí el problema es que los 10 minutos está correcto, pero los 80 segundos no, porque es superior a 60. Entonces estos 80 segundos, para pasarlo a minutos, hacemos lo siguiente. Primero dividimos 80 entre los segundos que tiene un minuto, que son 60. Tomamos las dos cifras, diríamos 8 para 6, que cabe a 1, 1 por 0 es 0, a 0 es 0, 1 por 6, 6, a 8, 2, ese sería el resto. Y entonces pensemos, estos 80 de aquí eran segundos, con lo cual el resto lo mismo. Y este 1, que es el cociente de esta división, serían ya minutos. Entonces aquí ponemos los 20 segundos que nos han sobrado, y en vez de 10 minutos, como nos ha salido un minuto más cuando hemos hecho la división, total daría 11 minutos. Ya lo tenemos arreglado. Entonces 11 minutos y 20 segundos es lo que tarda en repostar entre las dos veces que lo hace a la semana. Una vez que lo tenemos ya arreglado, si agrupamos el tiempo que tardaba circulando para ir y venir del trabajo, más el tiempo que ha tardado en repostar estas dos veces que ha parado esta semana, el tiempo total de esta semana ascendería 190 más 11, da un total de 201 minutos y 20 segundos. El problema es que 201 minutos es mucho más de una hora, evidentemente, es superior a 60, con lo cual habría que pasarlo y expresarlo en horas también. Entonces procedemos a hacer la siguiente operación, sería 201 minutos dividido entre los 60 minutos que tiene cada hora. Esto aquí se toman las tres cifras, y entonces el 20 iría con el 6, con lo cual 20 para 6 cabría 3, 3 por 0 es 0, a 1 es 1, 3 por 6 18, a 20 2. Y ese sería el resto. Entonces, si estos 201 serían minutos, el 21, que es el resto que nos ha sobrado, también serían minutos, y el cociente ya serían las horas. Y entonces la solución final de este apartado sería que en total Pedro ha tardado en ir y venir del trabajo durante los 5 días, incluyendo las paradas a repostar gasolina, que han sido 2 veces, un total de 3 horas, 21 minutos y estos 20 segundos que teníamos por aquí. Ese sería el resultado final del ejercicio de este apartado A. Espero que haya quedado claro. Vamos con el apartado B. Nos pide, los datos serán los mismos de antes, nos pide que calculemos el coste de la gasolina que ha gastado en una semana, aproximando el resultado a 2 cifras decimales y cometiendo el mínimo error. Bien, lo primero que tenemos que ver es que Pedro, al cabo de la semana, hace 58 kilómetros cada día durante los 5 días que va a trabajar, durante los 5 viajes. Esto da un total de 290 kilómetros. La regla de 3 que podríamos plantear es la siguiente: si en 100 kilómetros que recorre gasta, o por cada 100 kilómetros que recorre gasta 7 litros, para recorrer los 290 kilómetros que va y viene del trabajo durante los 5 días de la semana, gastará X litros. A más kilómetros, más litros. Esta es directa, está claro. Entonces se hacía, acordaros, multiplicando en cruz. X sería igual a 290 por 7, eso iría al numerador, y todo ello dividido entre 100, que eso va al denominador. Y entonces, haciendo esta operación, nos da que el coche de Pedro durante una semana gasta 20,3 litros de gasolina. Entonces, como aquí nos da el coste del precio de la gasolina, que es 1,296 euros litro, si un litro cuesta en total 1,296 euros, 20,3 litros, que es lo que nos ha dado el consumo de la semana, pues costará X. Y evidentemente a más litros más dinero también. Esta también es directa, con lo cual X sería igual a 20,3 multiplicado por 1,296 y todo ello entre 1, que se va a quedar como está porque no le afecta. Cuando dividimos por 1 no se altera el resultado. Esa multiplicación da un total de 26,3088 euros. Bien, estos 20,3088 euros dice aquí que lo tenemos que aproximar a 2 cifras decimales cometiendo el mínimo error. Para cometer el mínimo error a 2 cifras decimales, lo que tenemos que hacer ahora es este 20,3088 euros, redondearlo tanto por defecto como por exceso y comprobar con cuál de los dos se comete el menor error relativo en porcentaje.
calculando previamente los errores absolutos de las dos medidas. Entonces, así es como lo hice en el otro tutorial que os he dicho que salió un problema muy parecido hace unos años, creo que fue en el 20 o en el 21, no lo recuerdo ahora mismo muy bien, os recomiendo que los veáis, que están subidos a mi canal y ahí podéis comprobarlo. Y entonces, como digo, el cortar una cifra decimal por defecto es dejarla como está, en este caso como es a dos cifras decimales sería 26,30, y por exceso, que es pasándote, cuando nos pasamos, pues sería 26,31. Y se trataría, insisto, de calcular de estas dos medidas, que serían los valores aproximados, y esta sería el valor real, calcular con esos datos tanto el error absoluto y relativo que cometemos en ambas medidas, y quedarnos evidentemente con el más pequeño, sobre todo de los relativos, que es el que indica la cantidad de error cometida. El porcentaje que sea más pequeño, ese será el bueno, el que nos indicará cuál es la medida más acertada. Bien, pues entonces vamos para el que no lo recuerde, aquí os voy a poner ahora las fórmulas, la del error absoluto y la del error relativo. El error absoluto se calculaba haciendo la diferencia entre valor real y valor aproximado, valor absoluto lógicamente, y el error relativo es dividir dicho error absoluto entre el valor real y luego lo que nos dé multiplicarlo por 100 para pasarlo a porcentaje y así poder comparar el error cometido con ambas medidas. Bien, vamos a comenzar con el error absoluto del defecto de la primera, que sería valor real 26,3088 menos 26,30. Eso nos da un error absoluto de 0,0088. Y ya con este error absoluto podemos calcular el relativo. El relativo de cuando usamos la medida de defecto sería dividir este 0,0088, que era el error absoluto, entre el valor real 26,3088 y todo ello por 100. Y entonces, haciendo toda esta operación, nos da un error relativo cuando usamos la medida de defecto de 0,03345%. Ahora, en el caso de la de exceso, pues sería hacer lo mismo. Primero calculamos el error absoluto, que sería la diferencia entre el valor real, 26,3088, y este valor por exceso, que era 26,31. Haciendo esta operación da 0,0012. Con este error absoluto ya podemos calcular el relativo de ese exceso, que sería 0,0012, que es el valor obtenido como error absoluto, entre el valor real, 26,3088, y todo ello por 100 para pasarlo a porcentaje. Haciendo esta operación nos da un error relativo en la medida del exceso de 0,00456. Entonces, comparando los dos porcentajes, vemos claramente que el del exceso, es bastante más pequeño. Este sería la medida idónea y por lo tanto el valor real de la gasolina, el coste de la gasolina ha sido de 26,31 euros. Esa es la gasolina que ha gastado este hombre durante toda la semana para ir y venir del trabajo. Espero que haya quedado claro. Y nada, chicos y chicas, vamos con el ejercicio número 5, que nos dice: queremos embaldosar el suelo de una habitación rectangular de 6 metros de ancho y de 9 metros de larga. Las baldosas son cuadradas y miden 80 centímetros de lado. Con esa premisa nos pregunta que cuál es el número mínimo de baldosas que debemos comprar para cubrir todo el suelo, teniendo en cuenta que solo se pueden comprar baldosas enteras. Bien, bueno, vamos a ello. Entonces, aquí tengo a la vista un pequeño problema que vamos a solucionar. Tenemos la habitación sin embaldosar. Este sería el cemento que la cubre todavía, pero no están las losas puestas. Mide 6 metros de ancho y 9 metros de larga. Claro, está en metros, ese es el problema. Y las baldosas, cada una de ellas, como esta, están en centímetros, no están en la misma unidad. Habría que pasar tanto el ancho como el largo de la habitación a centímetros, por ejemplo, para que todas las medidas estuvieran homogéneas, todas fueran por ejemplo centímetros y ya pudiéramos operar con ellas. Bueno, pues eso es muy sencillo. Ponemos aquí la escala: metros, decímetros, centímetros. Para pasar de metros a centímetros bajamos dos escalones y bajar es multiplicar, y como se trata de lineales, van de 10 en 10, pues solo hay que multiplicar por 100. 6 por 100 serían 600 centímetros, 9 por metros por 100 serían 900 centímetros. Ya lo tenemos en centímetros las dos medidas, igual que el ancho y el largo de las baldosas cuadradas, que eran también 80 centímetros. Bien, entonces ahora, para averiguar por ejemplo las baldosas que necesitamos para cubrir la anchura de la habitación, habría que repartir los 600 centímetros entre 80.
Repartir es dividir, acordaros, 600 centímetros entre 80 centímetros que tiene de ancho cada baldosa. Aquí podríamos suprimir de momento un 0 del dividendo y del divisor, y entonces nos queda 60 para 8. 60 para 8 cabe a 7, porque tomaríamos las dos cifras. 7 por 8 son 56, a 60 daría 4. Eso quiere decir que precisamos, para cubrir el ancho de la habitación, no 7 baldosas, porque como nos sobra, es decir, nos faltaría de 7, faltaría para llegar a cubrir los 60 estos de aquí, pues evidentemente en vez de 7 serían 8. Ponemos las 8 baldosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esa es la octava. La octava vemos que no se sale de la habitación. Son 8 baldosas lo que precisamos para cubrir el ancho. Para cubrir el largo, pues procedemos a hacer la misma operación. Repartimos los 900 centímetros que tiene la habitación de largo entre los 80 centímetros que mide la altura de las baldosas, puesto que eran cuadradas. También suprimimos un 0 de dividendo y divisor, y diríamos, aquí tomaríamos solo una cifra, 9 para 8, cabría a 1. 1 por 8, 8, a 9, 1. Bajaríamos el 0, daría 10. 10 para 8 también cabría a 1. Y 1 por 8, 8, a 10, 2. Vemos que no es exacta, con lo cual evidentemente eso nos está indicando que en vez de 11 baldosas vamos a necesitar 12. Sería poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y esta es la que hace 12. Entonces 12 baldosas se necesitan para cubrir el largo, 8 para cubrir el ancho. Para cubrir la habitación pues sería 8 por 12. Entonces 12 por 8 da 96 baldosas, y esas son las que habría que poner en total para cubrir toda la habitación. Las ponemos así, y entonces ya cubrimos toda la habitación de baldosas. Evidentemente sobrarán bastantes trocitos tanto en el ancho como en el largo. ¿Por qué? Porque evidentemente no caben justas. ¿Os ha quedado claro? Espero que sí. Este problema me ha parecido muy interesante. Vamos a con el apartado B a ver si está igual de interesante. Que nos dice: todas las baldosas que he comprado han costado 1.870 euros sin IVA. El alicatador cobra 20 euros la hora, también sin IVA, y tarda 24 horas en hacer el trabajo. Después debemos añadir el IVA de un 21%. ¿Cuánto nos ha costado embaldosar la habitación? Pues sí que está interesante, porque es un problema de la vida real, de los que realmente sí que me gusta mucho explicar, porque estos son muy útiles para que el día de mañana sepáis defenderos en la vida y no os engañen. Vamos a poner todos los datos del enunciado aquí fuera. Entonces lo primero que hay que poner son las baldosas, que dice que han costado 1.870 euros sin IVA. Por otro lado está la mano de obra del alicatador, que han sido 24 horas de trabajo a 20 euros cada una, da un total de 480 euros, también sin IVA. Agrupando ambas cantidades entre material y mano de obra, el subtotal antes de IVA ha sido pues la suma de 1.870 más 480. Todo esto da un total de 2.350 euros. Bien, pero todo esto sigue siendo sin IVA. Entonces, para calcular el IVA, pues lo que procedemos a hacer lo de siempre. Como es del 21%, 21% de 2.350 euros, lo que hacemos es lo siguiente: 21 entre 100 por 2.350. Hacemos esta operación y da 493 euros con 50, con 5. Todos estos euros, 493,5, es el IVA. Entonces, el total montante de la factura es la suma del neto, que eran 2.350, más el IVA correspondiente, que era 493,5, y la suma de estas dos cifras nos da que alicatar nuestra habitación nos ha costado en total 2.843,5. Espero que haya quedado claro cómo se ha resuelto este problema, tanto este como los anteriores. Especialmente este me ha gustado mucho por aquello de que, como digo, era de la vida real y lo he visto muy práctico. Bien, pues nada, amigos y amigas. Solo me queda de despedirme de vosotros y recordaros, como siempre, que miércoles y domingos suelo subir tutoriales nuevos, que cuando tengo algún día más entre semana libre, pues suelo subir también, si puedo, y que para no perderos ninguna novedad de mi canal, lo mejor es estar suscritos, le dais a la campana y de esa forma pues siempre estáis al día. Nos vemos en próximos tutoriales, chicos y chicas, ser muy felices. Un saludo.